Eso es una ruta. No siempre la ruta más corta es la más eficiente. Eso está demostrado. ¿Por qué razón? Porque puede que el camino más corto, cierto, sea este, pero es peligroso. Por lo tanto, no es eficiente. Yo sé que me van a robar la carga. O el camino está malo, algo así. Así que siempre hay que considerar acá la ruta como eficiente, no más corta. Bueno, los factores que intervienen en la selección del transporte o del modo de transporte son la factibilidad logística, es decir, existe los medios para el transporte. El factor de estiva de la carga, es decir, la carga está bien asegurada y bien distribuida en el vehículo. El valor de la mercadería, qué tan cara es la mercadería que transportamos. La cantidad de envío, la perecibilidad de la carga, es decir, si tiene una vida útil, por ejemplo los alimentos no pueden mantenerse por mucho tiempo. Urgencia del cliente también es otro de los factores, y los riesgos que se determinan asumir. Todos esos son factores que intervienen en el modo de transporte. ¿Qué significa modo de transporte? ¿Qué para ustedes es un modo de transporte? La forma de cómo se transporta. Claro, justamente, a eso se refiere. Bueno, el diseño de la ruta tiene que ver, ¿cierto?, con el planificador. El planificador es el que hace la ruta, el que diseña la ruta. Es un factor clave dentro de un proceso logístico. Nosotros no sacamos nada con calcular, por ejemplo, cuántas cajas nos cabe, calcular la cantidad de camiones, si no tenemos la ruta. Este es un factor clave dentro de la logística. Bueno, los objetivos de una buena planificación, ¿cierto?, de ruta y carga. Cuando se hace una buena planificación, ¿cierto?, se mejora con esto la productividad, es más efectiva. Donde debo de mandar 5 camiones, a lo mejor con 4 es suficiente. ¿Ya? Mejora el servicio final al cliente, minimiza el número de kilómetros realizados en cada ruta, porque la planifique bien, ¿cierto? Ahorro de combustible, maximiza el número de repartos, ¿cierto?, en el menor tiempo posible. Es decir, en un día a lo mejor hago una ruta, hago 5 entregas donde se hacían 3 o 4. Pero eso depende exclusivamente de la planificación. Si no hay planificación, es difícil conseguir eso. Bueno, para minimizar la flota o el uso de la flota, ¿cierto?, hay que considerar primero realizar el recorrido por la ruta más ventajosa, que es la más efectiva. Evitar la sobrecarga en el vehículo, evitar, ¿cierto?, que deje de ser eficaz a la hora de realizar los plazos de entrega previstos. Es decir, dejar de ser eficaz es llegar tarde. Eso es dejar de ser eficaz. Eficaz es llegar temprano, antes. Dejar de ser eficaz es llegar tarde. Evitar que sufra detrimento la calidad del servicio. Detrimento significa una disminución en la calidad del servicio, que disminuya la calidad del servicio. Esos son las consideraciones que hay que tener, ¿cierto?, para minimizar la flota. Bueno, después de todo lo que hemos hablado, cuando una persona es eficaz es porque lo hace rápido. Cuando es eficiente es porque lo hace en el menor tiempo posible, ¿cierto?, y con el menor recurso. Eso es ser eficiente. Cuando se logran estas dos cosas, se consigue la efectividad. Efectividad significa hacerlo rápido y con el menor recurso posible. Y este concepto de efectividad se usa mucho en logística. Bueno, eficiencia es la capacidad de alcanzar un objetivo, ¿cierto?, con la menor cantidad de recursos, dinero, tiempo, personas. Eficacia, capacidad de alcanzar lo que realmente queremos alcanzar en el menor tiempo. Efectividad es la capacidad para ser eficiente y eficaz al mismo tiempo. Eso es la efectividad. Bueno, si tenemos un objetivo y lo alcanzamos, somos eficaces. Si además lo alcanzamos gastando la menor cantidad posible de recursos, somos eficientes. Por lo tanto, al haber sido eficiente y eficaz, se lleva o se consigue la efectividad.
Bueno, ¿qué significa ser eficiente en el transporte? Es consumir menos combustible. Cuando se ahorra combustible en el transporte es porque se está haciendo eficiente. Para lograr esta eficiencia se debe mejorar en 4 aspectos. El primero, optimización logística. Aquí está la integración operativa, tecnología, ¿cierto?, entre los puntos de transferencia y de entrega. Mejora de conocimiento, transporte y logística entre la empresa y los clientes finales. Investigación, ¿cierto?, coordinada con universidades, instituciones de educación superior. Con eso yo consigo la optimización logística. Segundo, la configuración adecuada de la flota. Aquí hay que mejorar la información, conocimiento para la elección de los equipos. Hay que incorporar nuevas tecnologías. Hay que considerar equipos auxiliares y componentes, ¿cierto?, que aseguren el ahorro de combustible. ¿Cómo ahorran combustible ustedes en un vehículo? Una ruta eficiente. ¿Ah? ¿Cómo se puede ahorrar combustible? ¿Ah? Recorrer menos distancia, buscar la ruta más... Ya, ¿sí? Optimizando ruta. Pero en el vehículo, hablemos del vehículo. ¿Cómo hace que un vehículo consuma menos? La misma velocidad. La sobrecarga también consume más combustible. ¿La qué? La sobrecarga. La sobrecarga muy bien. ¿Ya? Sí, se consume más. Claro, llevarlo a mayor revolución, claro, el vehículo va a consumir mucho más. Pero una de las cosas que da mucho resultado y disminuye más o menos un 30% el consumo de combustible es disminuir el roce con el suelo. ¿Y cómo se disminuye eso? Aumentando la PSI de los neumáticos, el aire, aumentando una cantidad, un 10% más de aire al vehículo, el roce es menor con el suelo, por lo tanto anda más rápido con menos combustible. ¿Ese es el caso? Pero, profe, ¿eso más de los PCI que aguanta el neumático? No, por ejemplo, si es un neumático, tú le echas, por ejemplo, 30 libras. 30 libras significa que son 30 pulgadas por pulgada cuadrada. Por ejemplo, mira, esta es la rueda. Si tú le echas 30 PSI, que son libras por pulgada cuadrada, significa que por cada pulgada cuadrada hay una presión de 30 libras. Eso significa. Pero los neumáticos están diseñados a soportar más del doble. Entonces, si yo de 30 lo subo a 40 o a 35, Allá. no le pasa nada al neumático, pero estoy disminuyendo el roce con el suelo. Y eso ustedes lo pueden comprar con una bicicleta. Salen del aire en una bicicleta, tienen que pedalear el doble para poder llegar al destino. Le echan más aire, pedalear menos, le llegan más rápido. Es el mismo principio. Bien, la óptima gestión de la flota también es otro de los factores. La gestión de flota necesita fortalecer aquí la mejora continua. Mejora continua es ir corrigiendo siempre las no conformidades. Selección de sistemas tecnológicos también que ayuden al transporte. Estrategia de gestión de mantenimiento, es decir, tener un plan de mantenimiento de los vehículos también, no darle hasta que falle. Aquí esto tiene que ser preventivo y no correctivo. O sea, hay que hacer un calendario de mantenimiento, ¿cierto?, de los vehículos para mantenerlos en buen estado. Pero antes de que falle. Finalmente, el logro de una conducción eficiente. Todo esto, con todo esto se logra la eficiencia, ¿cierto?, en el campo. Y conducción eficiente significa que la persona realmente tenga una buena capacitación de la conducción de los camiones. No es lo mismo manejar un camión que un auto, muy distinto. Bien, parámetros de eficiencia. La eficiencia tiene que ver con el consumo, el menor consumo de combustible. Aquí hay algunos ejemplos que ayudan a disminuir el uso de combustible. Por ejemplo, si un camión se desplaza a 90 km por hora con carga de 2.300 kilos y 80 psi de presión en los neumáticos, el coeficiente de roce, es decir, cuando la rueda está tocando el suelo, consume 6 km por litro. Si al mismo camión le aumentamos a 100 psi de 80, le aumentamos 20 psi más, se disminuye considerablemente en un 13% el roce, pero eso significa en combustible disminuir más o menos un 3% del gasto de combustible.
33%. Lo único que hay que hacer es aumentar un poco más el aire de los neumáticos. ¿No? Y esto tiene que ir de la mano también con la buena conducción. Ustedes van en primera, en segunda y en tercera y le dan hasta 80 kilómetros en tercera, la auto va a estar rígido. Así que también es pasar lo que él dice, no pasarse la revolución. Siempre conducir a una velocidad prudente y hacer los cambios cuando hay que hacerlo. Bueno, mira, para minimizar los costos de combustible, ¿cierto? Hay que considerar gastar lo mínimo. O sea, aunque suene como ilógico eso, es disminuir al máximo los gastos que no son necesarios. Menor personal, menor flota, dar servicio al máximo de número de clientes, ¿cierto? Y dar servicio adecuado a cada uno de ellos. Con eso nosotros podríamos, ¿cierto?, minimizar los costos. Bueno, existen algunos tipos de carga. Uno de los tipos importantes es la carga fraccionada. Esta carga fraccionada es la que se pone con los ejercicios que hemos hecho nosotros, que carga así a granela dentro del vehículo, ¿cierto? Esa es carga fraccionada. Va en caja, va en un contenedor, pero va en cajas, va suelta. Esta carga fraccionada tiene mucha intervención del conductor. El conductor tiene que ir entregando en algunas partes, pero tiene que ir acomodando la carga en el camino. La carga fraccionada tiene esa característica, ¿cierto? Requiere intervenciones, ¿cierto?, del transportista. Bueno, estas intervenciones pueden ser manipulación de la mercadería. Cuando yo voy dejando en algún local, ¿cierto?, tengo que ir acomodando la carga que queda quedando para ir a otro local. La consolidación de la misma. ¿Qué significa consolidación? Consolidar que la factura o bien en este caso sea lo mismo que Sí, que exacto. La clasificación, rebaja o embalaje, todo eso tiene que ir viendo el transportista a medida que avanza, ¿ya? Sin embargo, aquí en la carga fraccionada no existen tarifas por como en la otro tipo de carga. Esto es distinto. Mira, la otra, para que se den cuenta, la carga completa, son las que yo embalo y no se manipula hasta que llega al destino completa. No hay aquí intervención de parte del conductor. Sale, por ejemplo, el camión con 5 toneladas y llega al destino con 5 toneladas sin mover esa carga y sin manipular. Y eso va con sello. ¿Ah? Esa carga por lo general va con sello. Exactamente, va con sello. Así que esa es la diferencia, ¿cierto?, entre una carga a granel. La carga a granel requiere, no sé si han visto ustedes las camionetas medianas que andan repartiendo en los locales, van dejando cajas, pero tienen que ir adecuando lo que va quedando. Eso es manipulación. Es distinto el cobro de eso para un trayecto completo hasta el destino. Esa hace la diferencia. Bueno, la planificación de ruta no elige la menor distancia recorrida, sino el mejor camino, ¿eh? Eso es bien importante. Y si no hay planificación, el conductor se va a ir por el camino más corto, pero no le va a interesar a ver qué va a pasar en el camino. Sin embargo, el que planifica tiene que considerar. Bueno, hay herramientas para realizar planificación de carga. Se puede hacer a través de planificación o programas a través de Excel, ¿cierto? Como las cosas que estamos viendo nosotros en la otra asignatura. Se puede hacer muchas programación de aplicaciones a través de Excel. Ya, rutas críticas. Estoy solamente dándole énfasis a lo que yo pregunto, ¿eh? Las cosas que no pregunto me las salto. Las rutas críticas son las rutas que pueden tener intervención de terceros, es decir, que puede ser, el vehículo puede sufrir un robo, puede sufrir un deterioro, puede haber un mal camino, ¿cierto?, que va a detener el trayecto normal. Esas son las rutas críticas. No siempre lo asocien con delincuencia, sino que puede ser que la ruta
sea mucho taco. También obstaculiza cierto el traslado del vehículo. No un desperfecto del transporte también puede ser, ¿o no? Claro, pero es que ruta crítica tiene que ver con la ruta, no con el vehículo. Bueno, aquí hay algunos modelos para calcular la ruta. El método de la cuadrícula o centro de gravedad, la teoría de grafos, que es esta, que aquí uno va determinando cómo ir haciendo generando los distintos destinos, ¿cierto? Está la esquina noroeste también, que es un método de generar, ¿cierto?, la optimización en la distribución. Está el método Boguel, que viene después de esta prueba. Vamos a empezar con este método, que es como se hace con matrices. El modelo húngaro, que también seguramente lo vamos a ver, que también es con números. Y eso sería la primera TPD que yo le voy a preguntar el próximo. Profe, ¿Sí? una consulta. Usted dice que estos métodos son como